Sensores de velocidad inductivos. El sensor es montado directamente en un pulso ferromagnético de la rueda y es separado solo por un estrecho paso de aire. El flujo magnético depende de si el sensor está en contra del pulso magnético o un espacio. Cuando el pulso de la rueda gira, el cambio en el flujo magnético induce una salida de voltaje sinusoidal en la bobina, la cual es proporcional a la cantidad de cambio en el flujo. Se necesita una velocidad de 30 revoluciones por minuto para generar una amplitud adecuada. Sensores de velocidad activa. Operan bajo un principio magnético estático. La amplitud de la salida no depende de la velocidad de rotación. Esto es posible para velocidades realmente bajas. Es opuesto a un diente o espacio. Gracias al uso de dos sensores reduce la interferencia magnética. El borde de la señal del sensor puede ser procesado sin digitalización, directamente a la unidad de control. Sensores AMR. La resistencia eléctrica del material magnetorresistivo es anisotrópica. Esto depende de la dirección del campo magnético en el cual está expuesto. Sensores GMR. El uso de la tecnología GMR, resistencia de un magneto gigante, está siendo rápidamente desarrollada en sensores de velocidad activa, debido a su alta sensibilidad en comparación a los AMR. Sensores de fase Hall. El árbol de levas rota a la mitad de la velocidad del cigüeñal. La posición rotacional del árbol de levas es una indicación de si el pistón está en compresión o no. La fase del sensor en el árbol de levas brinda a la unidad de control la información que es necesaria para sistemas de ignición. Sensores de velocidad para el control de transmisión. Los sensores de transmisión de velocidad determinan las velocidades de los ejes en transmisión. La velocidad del elemento de arranque también es detectada por altas demandas de dinámica en el control de arranque. Requerimientos. Los sensores de transmisión de velocidad son expuestos a muy severas condiciones de operación, como de menos 40 grados centígrados hasta trabajar a 150 grados centígrados. Necesitan soportar exposición a vibraciones, y así también abrasión a materiales metálicos. Sensor de velocidad pasivo inductivo en la llanta. Consiste en un imán fijo con un pin de polarización magnetizado, conectado, el cual es insertado a la bobina. Esto genera un campo magnético constante. La frecuencia y la amplitud es proporcional a la velocidad del neumático y cuando el neumático está estático, el voltaje inducido es igual a cero. Sensores de velocidad activa en las llantas. Este sensor es usado únicamente en sistemas de frenado actuales. Consiste en un plástico hermético en la cabeza del sensor, lo cual los hace completamente sensibles a cualquier cambio en el campo electromagnético. Las principales características de este sensor es integrar un elemento de medición Hall, amplifican y acondicionan la señal. La señal es convertida en sinusoidal a cuadrada. La frecuencia de los pulsos es proporcional a la velocidad de la llanta. El suministro de voltaje va de 4.5 a 20 volts. Sensor de presión. El sensor está conformado por un diafragma de acero sobre el cual se depositan los vapores. El rango de medición depende del grosor del diafragma. A mayor diámetro, medirá mayores presiones. La presión es aplicada a través de la conexión de presión. La resistencia del sensor cambia como resultado de la deflexión del diafragma, por la cual circulan los vapores. La tensión de salida generada por el circuito es proporcional a la presión. Esta se transmite a un circuito de evaluación en el que se amplifica la señal y la transmite a una unidad de control en donde se calcula la presión a partir de la curva característica. Sensores de temperatura. Sensor de temperatura del motor. Se encuentra instalado en el circuito del refrigerante. Su rango de medición va de 40 a 130 grados centígrados. Sensor de temperatura del aire. Está instalado en la admisión del aire. Los valores de punto de ajuste son aplicados a diversos bucles de control, como lo es la válvula EGR. Su rango de medición va de menos 40 a 120 grados centígrados. Sensor de temperatura del aceite. La señal de este sensor se utiliza para calcular el intervalo de servicio. Obtiene lecturas de menos 40 a 170 grados centígrados. Sensor de temperatura del combustible. Este sensor se encuentra en la etapa de baja presión del circuito de combustible. Esta lectura se utiliza para calcular con precisión la cantidad de combustible inyectado. Mide de menos 40 a 120 grados centígrados. Sensor de temperatura de los gases. Se encuentra montado en el sistema de gases de escape. El sensor cuenta con un sistema de retroalimentación. Su rango de medición es de menos 40 a 1000 grados centígrados. Una derivación de medición semiconductora dependiente de la temperatura se coloca dentro de una carcasa. Esta resistencia es generalmente del tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo. En la figura 2 podemos observar la gráfica del comportamiento de la resistencia NTC, en la que se observa que cuando aumenta la temperatura la resistencia reduce de forma exponencial. El sensor trabaja con una alimentación de 5 volts, así el voltaje de salida es dependiente de la temperatura.
La unidad de control compara la respuesta con la curva característica y asigna la temperatura específica a cada valor de salida. Sensores de posición para control de la transmisión. Tipo Hall. Funciona a partir de 4 interruptores tipo Hall que detectan la orientación magnética de un imán permanente. Su funcionamiento en las transmisiones automáticas con cambio manual consta de un sensor de posición en el selector deslizante. En el caso de la transmisión automática con cambio electrónico, el sensor de posición detecta solo las posiciones del cilindro. Sensores de aceleración micromecánicos. Fueron diseñados para la detección de valores de aceleración para un posible impacto frontal o lateral, ya que disparan los pretensores del cinturón de seguridad, las bolsas de aire y activan la barra antivuelco para los sistemas de protección de los ocupantes del vehículo. Podemos ver una imagen de las bolsas de aire explotando ante un posible impacto frontal. Dentro de sus especificaciones podemos ver que es un módulo que está en una PCB pequeña, está cerrada y sellada con un plástico soldado, y este sensor está ubicado en el guardabarros del vehículo. Envía las señales a través de un conector a la unidad de control central de las bolsas de aire. Podemos ver una imagen de la PCB. Dentro de otras características de este sensor es que las capacitancias C1 y C2 son idealmente iguales. Esto significa que la diferencia de C es igual a 0 y los voltajes se aplican a través de terminales C1 y C2. Esto nos lleva a un cambio en las señales eléctricas. El iVolt TM Force Sensor es un sensor patentado por Bosch que básicamente es un perno inteligente. Fue desarrollado para realizar una clasificación del peso de forma fiable y robusta. Podemos ver un ejemplo, un niño sentado en el asiento, se desactiva la bolsa de aire. El sensor de torque fue diseñado para la dirección electromecánica asistida, se está introduciendo cada vez más en pequeños vehículos compactos y de clase media, es decir, más accesibles, y las ventajas es que, bueno, son de una simple instalación, ahorran energía y son idealmente necesarios para los vehículos, te brindan más confort y seguridad. Vemos una representación de ese sensor. El sensor de lluvia detecta finas gotas de lluvia en el parabrisas para que los limpiaparabrisas se puedan activar automáticamente. Y su ubicación es justo al interior del parabrisas, detrás del espejo visor central. Tiene 3 modos de activación: permanentemente activo, activado a través del interruptor y también un cambio de la columna de dirección. El sensor de luz también se incorpora en el sensor de lluvia. Puede ser usado para controlar la luz baja, por ejemplo cuando pasas por un puente muy largo, y también el sensor sirve para controlar todas las funciones de iluminación del vehículo, exteriores y también las interiores.